Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de múltiples noticias del mundo de la Fórmula 1. Antes de continuar, quería recordaros que me podéis seguir en mi Twitter, que lo tendréis en la descripción, y allí comento muchas noticias incluso antes de que se realicen en estos vídeos, y también que os suscribáis, porque hay mucha gente que está viendo los vídeos de nuevas. Entonces si os suscribís, pues apoyaréis mucho al canal y estaré bastante agradecido. Ya dicho esto, vamos a comenzar con este vídeo. Antes, no sin antes recalcar que estos vídeos están siendo bastante largos, estamos comentando muchas cosas normalmente en estos vídeos, por lo tanto, si venís solo específicamente a ver una de las noticias, tenéis todo el índice en la descripción, también está distribuido en capítulos los vídeos, por lo tanto, ahí también podéis ver ese índice y podéis ir directamente a una de las noticias, la cual queráis ver más si estáis interesados en solo uno de los temas que estamos hablando. Así que ya. Ahora sí, dicho toda esta introducción, vamos a comenzar primero por el equipo Aston Martin. Tenemos muchas noticias sobre el equipo Aston Martin y primero vamos a hablar sobre unas declaraciones que ha hablado Fernando Alonso. ¿Y a qué habla Fernando Alonso? Sobre todo, básicamente, lo que dice es que lo que ha hecho Aston Martin, así muy resumidamente, lo que ha dicho Aston Martin es histórico y es algo que ya habíamos comentado aquí y que yo llevaba comentando aquí desde el Gran Premio de Bahrein. Ahora comentaremos por qué. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, Fernando Alonso ha hablado acerca de Aston Martin y lo ha comparado con el equipo Brown GP, que recordamos que es un equipo, para los que no lo sepáis, que en 2009 pasó de ser un equipo que no estaba peleando por el título a en 2009 ganarlo, gracias a un vacío legal que encontraron en el reglamento. Y Fernando Alonso lo que comenta es que lo que ha hecho Aston Martin es más histórico aún, porque Brown GP hubo un cambio de reglamento de por medio y además encontraron ese vacío legal. Lo que ha hecho Aston Martin es, en medio de un reglamento que ya estaba estipulado, y de repente conseguir una mejoría muy grande para estar ahora compitiendo por las posiciones altas. Por lo tanto, Fernando Alonso cree que lo de Brown GP es inferior a lo que ha hecho Aston Martin. Es algo que yo ya os había comentado aquí en este canal. Podéis ir a ver los vídeos hablando sobre ello después de los test de pretemporada, comentando que si se confirmaba ya en el Gran Premio de Bahrein era algo más grande aún, y confirmándolo ya en Bahrein. ¿Por qué es algo más histórico? Pues lo comenta el propio Fernando Alonso, ahora vamos a leer sus declaraciones, pero lo que comenta es eso. Brown GP sí era un equipo que el año anterior no estaba, obviamente, en posición de pelear por el título, y si se hubiera mantenido igual el reglamento no hubiera estado. Entonces, al año siguiente, al cambiar el reglamento, Ross Brown encuentra un vacío legal, que es aquel doble difusor que metieron en el Brown GP. Eso les da una ventaja enorme en las primeras carreras, hasta el punto de que acaban ganando el campeonato tanto de pilotos, acaban ganando el campeonato de pilotos. Esa ventaja que les dieron al principio, porque el doble difusor luego lo hicieron ilegal y por lo tanto Brown GP pegó un bajón increíble. Ese vacío legal que encontraron les hizo conseguir ganar el título. Es algo histórico porque es muy difícil en la historia, no suele ocurrir que un equipo que no está peleando por la zona, ni siquiera por la zona media el año anterior, al año siguiente gane el título. Es algo que no ocurre y ocurrió en Brown GP. Es algo histórico. Pero ¿por qué lo de Aston Martin puede llegar a ser más histórico aún? Podemos considerarlo más histórico porque esto sí que nunca había ocurrido, que sin un cambio de reglamento había un equipo que el año anterior no estaba peleando por la zona media, no estaba ni cerca ni de Alpine ni de McLaren, salvo en contadas ocasiones que había algún circuito que se les podía dar mejor. Salvo en contadas ocasiones no estaban ni cerca de ser el primero del resto, y al año siguiente ahora mismo son el segundo equipo, veremos con las mejoras. Por lo tanto, es algo más histórico aún, es algo que nunca en la historia se había visto y es algo que Aston Martin lo ha conseguido. ¿Qué es lo que ha dicho Fernando Alonso explícitamente? Pues lo que ha dicho es: Brown GP dio un salto enorme, pero el salto más grande probablemente es el de Aston Martin, sin un cambio de reglamento de por medio. Es muy complicado hacer algo así con el límite presupuestario, que es que hay que recordar que ahora con el límite presupuestario, además, no pues que digas, metemos cientos de miles de millones. No, porque no se puede. Antes todavía, si tenías la disponibilidad económica, podías, ya no. Entonces ni siquiera es eso, porque antes podías cambiar, a lo mejor un año al otro, cambiar radicalmente el concepto, pero ahora estás limitado por el límite presupuestario. Entonces lo que comenta es eso. Es muy complicado hacer algo así con el límite presupuestario, pero tenemos personas muy talentosas en el equipo. Hasta ahora ha sido un comienzo positivo y espero que este sea solo el comienzo. Eso lo ha comentado Fernando Alonso y no puedo estar, como digo, más de acuerdo. Es algo histórico, es algo que nunca más habíamos visto y es algo que muy difícil volveremos a ver. Incluso Fernando Alonso pues también se ha parado a elogiar a Lawrence Stroll, que ha comentado pues
que tiene una idea fija, eso lo hemos visto a Fernando decir en varias ocasiones, que tiene esa idea y que va a por ello. Y lo que ha conseguido hacer el equipo Aston Martin es algo que ya vimos también en vídeos anteriores y es algo que tenemos que seguir comentando. ¿Por qué? Porque es una hazaña tan grande que hasta los equipos quieren tomar inspiración sobre el equipo Aston Martin. Lo comentábamos en el día de ayer sobre el equipo Mercedes y hoy lo repetimos. ¿Quiénes han sido el equipo que ha dicho que quiere tomar inspiración sobre ellos? Es el equipo McLaren. McLaren se siente en una posición ahora mismo muy baja, muy inferior a lo que hemos visto en años anteriores. Ahora mismo son el único equipo junto a Alfa Tauri sin haber conseguido puntos. Tienen que mejorar para Azerbaiyán, van a tener un paquete de mejoras enorme, están esperando ese paquete de mejoras, pero más allá de eso, lo ha comentado el propio Óscar Piastri, de quien traemos estas declaraciones, que dice que ese paquete de mejoras tampoco les va a resolver la vida, es decir, no van a pasar a estar peleando por el título, que es lo que quieren, es lo que comenta Óscar Piastri, que su intención es pasar a estar en el tercer o cuarto equipo como mínimo. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho? Lo que ha dicho Óscar Piastri es que su equipo tiene que tomar inspiración de lo que Aston Martin ha logrado hacer en invierno. Textualmente ha dicho, creo que podemos inspirarnos en lo que Aston Martin ha logrado durante este invierno para estar donde están. Eso ha dicho Óscar Piastri. Óscar Piastri, que ya lo vimos ayer, por ejemplo, que el propio equipo Mercedes ha comentado que es una inspiración y que ha demostrado a Aston Martin que un equipo puede ganar mucho tiempo en un invierno si se hacen bien las cosas, pues McLaren dice lo mismo, un equipo que está ahora mismo en una situación similar a cómo estaba Aston Martin el año pasado a principios de temporada, que eran el peor equipo Aston Martin a principios de temporada, pues desde McLaren dicen esto, que tienen que tomar inspiración sobre lo que ha conseguido hacer Aston Martin. ¿Es sencillo? No es sencillo. Ellos mismos lo saben. Óscar Piastri también lo sabe. Es muy difícil y lo que ha hecho Aston Martin, al igual que es histórico, obviamente, como estamos diciendo, es algo que difícilmente volveremos a ver repetido. Pero obviamente a lo mejor no tiene que ser a esos niveles, pero sí que inspirarse de hacer bien las cosas. Lo de Aston Martin ha sido una revolución en toda la parrilla y desde luego que ha llegado para quedarse. Veremos, es muy importante que el desarrollo, lo hablamos mucho de que Aston Martin además es el equipo de la zona alta ahora mismo que más posibilidades de desarrollo tiene, porque es así. Pero es muy importante que esas horas de desarrollo, esa posibilidad de desarrollo que tienen, la sepan aprovechar. Así que veremos si son capaces de hacerlo. Y también, ya para finalizar el tema de Aston Martin, traemos unas declaraciones de Emerson Fittipaldi, ex piloto de la Fórmula 1, una persona, por supuesto, muy buena. Todo el mundo sabréis, obviamente, quién es Emerson Fittipaldi. Hemos traído alguna declaración acerca de él, que ha ido hablando durante estos días, sacando varias conclusiones, y ha hablado sobre Fernando Alonso. ¿Y qué es lo que ha dicho Emerson Fittipaldi sobre Fernando Alonso? Pues lo que ha dicho es que puede estar perfectamente compitiendo unos 5 años más. Esto no tiene que ver tanto con Aston Martin, sino con Fernando Alonso, pero lo que destaca es la fortaleza física y mental que tiene Fernando Alonso para estar con 41 años, en camino de 42, con esa mentalidad que tiene, con ese físico que tiene, entrenando día y noche, una motivación enorme, y lo que comenta es eso, que puede estar perfectamente 5 años más siendo competitivo. Lo hemos visto aquí en declaraciones de, por ejemplo, de gente también relacionada con Fernando Alonso diciendo cuánto le queda en la Fórmula 1. No se sabe, obviamente todo esto dependerá mucho del rendimiento del propio piloto asturiano. Pero desde luego, si consigue mantener esto, que sería algo, también es algo histórico, igual que Aston Martin es algo histórico, lo de Fernando Alonso es histórico, porque haciendo la excepción de los años 50, que en esos años se corrían con 50 años y cosas así, cuando la Fórmula 1 empieza a ser más deporte, cuando empiezas a estar más preparación física, cuando todo eso empieza a aparecer más en la Fórmula 1, cuando los coches son unas maquinarias mucho más complicadas también de llevar, que tienes que ser mucho más físico, como comento, que en los años 50 también. Y pones ahora a un piloto a correr en los años 50 y te digo yo que no saben hacerlo. O sea, no estoy desprestigiando los años 50, pero que sin contar ese periodo de tiempo, Fangio que gana también con una edad elevada y todo eso, sin contar ese primer periodo de la Fórmula 1, nunca hemos visto a un piloto de tanta edad compitiendo a tan buen nivel. Esto yo lo he comentado en alguna ocasión en el canal y ha habido gente que me ha dicho, Michael Schumacher corrió también con 40 años, ha habido pilotos que lo han hecho, que lo hagan, no es que lo hagan bien. Ese es el punto. Alonso está haciéndolo espectacularmente en un equipo nuevo al que se tiene que adaptar, en un equipo en el que se está adaptando, en 2 carreras ha hecho 2 podios. En un equipo que tampoco es el ganador, o sea, no es un Red Bull que saques 1 minuto por carrera prácticamente, no es literal, pero 1 minuto por carrera al segundo equipo, que entonces, claro, vas a hacer un segundo aunque no estés, por lo menos un segundo puesto aunque no estés adaptado. No es ese el caso, está compitiendo y lo está haciendo espectacularmente.
Y esto todo con 41 años. Hemos traído declaraciones de mucha gente, del propio Flavio Briatore, de Pedro de la Rosa, de expilotos también de la Fórmula 1. Ahora tenemos estas declaraciones de Emerson Fittipaldi, en las cuales pues alucinan con lo que está haciendo Fernando Alonso, como es normal, como todo el mundo está alucinando. Vamos a pasar de tema, que nos hemos extendido muchísimo, y vamos a hablar ahora sobre un tema que hemos ido trayendo algunas actualizaciones en este canal y tenemos que ampliarlos. Es acerca de Lewis Hamilton. Sabemos que Lewis Hamilton actualmente no está pasando el mejor periodo en el equipo Mercedes. Antes de nada, yo os digo que lo raro sería que se acabe marchando. Vamos a ser sinceros, yo lo veo comprometido, yo lo veo que muchas de las cosas que está diciendo es para conseguir que Mercedes mejore. Es el propio Lewis Hamilton ha dicho que obviamente él no tiene siempre la razón, pero sí que está convencido en que los fallos que les dijo a su equipo que tenían que mejorar, que no lo han hecho, que eso lo hemos comentado aquí, que es que el problema de Hamilton, el problema que ha tenido y por lo que ha salido muy cabreado es porque dice que no le hicieron caso. Está muy convencido de que esos problemas, si los hubieran solucionado, si hubiera hecho el equipo lo que le pidió, hubieran solucionado muchos de los problemas actuales, porque es que son los mismos, entonces hubieran solucionado esos problemas y estarían en una mejor posición. Eso lo ha dicho el propio Lewis Hamilton. Aún así, yo creo que acabará quedándose en Mercedes. Es mi opinión a día de hoy. A día de hoy yo diría que Hamilton se quedará en Mercedes. Pero no es tan seguro, porque hemos visto que Hamilton acaba contrato este año, sabemos que Mercedes tiene una intención de renovarle desde hace muchísimo, porque lo hemos tratado en este canal, que en el parón invernal ya Toto Wolff hablaba sobre esa renovación y decía que iba a ser sentarse un día y lo iban a tener en 5 minutos. Pues esos 5 minutos todavía no han llegado y siguen diciendo que quieren renovarlo y no lo renuevan. Y si son 5 minutos de verdad, creo que ahora mismo pasan mucho tiempo juntos como para decir en 5 minutos, oye, vamos a renovar y renuevas. Entonces no es tan así. Veremos qué es lo que acaba pasando, pero ¿cuál es esa actualización? Ya trajimos en este canal unas declaraciones de un periodista de Sky Sports Italia hablando que no sería descabellado pensar que Hamilton podría ir a Ferrari. Y esto también tenía que ver porque Leclerc está descontento en Ferrari por lo que está pasando. Tampoco indica que Leclerc se vaya a ir. Lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo es que Leclerc se vaya a marchar de Ferrari, pero el que está descontento es una realidad. Entonces, que podría haber sido una opción porque también hemos traído en este canal, por ejemplo, me acuerdo en verano, ya un vídeo hablando sobre que desde Mercedes había esa intención o ese gusto por Charles Leclerc, que les gustaba bastante el piloto monegasco. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Eddie Jordan, un ex dueño de un equipo de Fórmula 1, el equipo Jordan de Fórmula 1, ha hablado sobre la actual situación de Lewis Hamilton y lo que ha comentado es que no sería descabellado ver un intercambio entre Hamilton y Leclerc y además ha comentado que la Fórmula 1 necesita ver a Lewis Hamilton en el equipo Ferrari porque todos los pilotos más históricos de la historia de la Fórmula 1 tienen que pasar por Ferrari. Es lo que ha comentado Eddie Jordan abiertamente y que con el descontento que tiene Hamilton en su equipo actualmente no sería descabellado verlo. Eso es lo que ha comentado Eddie Jordan en unas declaraciones muy extensas y además me parece bastante interesante que indica que dice, porque lo hemos comentado en este canal, a qué equipo se va Hamilton en alguna ocasión, lo hemos comentado, al final Ferrari es un paso al lado o incluso atrás, porque ahora mismo en cuanto a rendimiento yo te diría que es al lado, más o menos están en una balanza muy similares, aunque Mercedes esté por delante en el Mundial de Constructores, pero hemos visto que bueno, en Bahrein fue un poco mejor Ferrari, en Arabia Saudí fue un poco mejor Mercedes, o sea, más o menos lo veo en una balanza que están muy nivelados, pero es un paso atrás, primero porque Mercedes lo veo mucho mejor equipo y lo vimos el año pasado, la mejoría que dieron, y Ferrari al contrario, lo veo un equipo que está desquebrajado y hay que hacer mucho ahí dentro para conseguir hacer grandes cosas. Pero lo que comenta es, ¿qué equipos te puedes ir si no te quieres estar en Mercedes? Es Ferrari o Red Bull, porque se ha hablado de Aston Martin, pero Aston Martin no quiere echar ahora mismo a Fernando Alonso tal y como están. Y el otro asiento a Lance Stroll, te digo yo que obviamente tampoco lo van a echar. Entonces es Red Bull o Ferrari y lo que comenta me parece muy interesante es que a Red Bull por supuesto que no se va a ir y además os voy a traer luego otras declaraciones hablando acerca de ello. Pero bueno, sobre todo él se centra en que tiene que ir a Ferrari, que él quiere ver, además lo dice así abiertamente, que él quiere ver a Ferrari, que todos los pilotos, lo que os he comentado, los pilotos históricos pasan por lo menos por Ferrari en alguna ocasión en su carrera y tienen que estar, así que os voy a leer estas declaraciones. Dice, la Fórmula 1 necesita a Lewis Hamilton en un Ferrari y Ferrari necesita a Lewis Hamilton. Él es un piloto que debería mirar a otro equipo capaz de ganar el Mundial, pero el drama está en cuál es mejor. Red Bull no va a dejar escapar a Pérez y Leclerc es un piloto estilo Mercedes. Estaría bien verlo con Russell en el mismo equipo. Es decir, pone en la balanza eso que os comentaba. ¿Te vas a Red Bull o te vas a Ferrari? Red Bull no va a echar a Pérez. Luego vamos a tener unas declaraciones, como os estoy diciendo, para ampliar acerca de esto. Y ya, pues Ferrari.
Leclerc es un piloto que podría encajar en Mercedes, ahí te lo puedo comprar. Además que si Leclerc está descontento, en Red Bull pasas otra vez lo mismo y no vas a ir a Red Bull para ser claramente segundo del equipo de Max Verstappen. En Mercedes, por lo menos como poco, estás en igualdad de condiciones con Russell. Entonces sería un cambio para Leclerc, también es más lógico si quieres salir de Ferrari. Sigue diciendo lo que dice Emerson Fittipaldi: estoy seguro de que todos en Fórmula 1 estarían encantados de ver un intercambio de asientos entre Hamilton y Leclerc. Sería muy apetitoso. Cuando sueño con Hamilton fichando por Ferrari es porque recuerdo que ha ganado 7 títulos y todos los grandes pilotos que han sido parte de Ferrari alguna vez es donde Lewis debería, y todos los grandes pilotos han sido parte de Ferrari alguna vez, es donde Lewis tendría que terminar. Eso es lo que dice Eddie Jordan, un ex dueño, como os estoy diciendo, de un equipo de Fórmula 1, alguien que también sabe muchísimo, y desde luego que todos los pilotos, no todos, hay contadas excepciones, pero la gran mayoría de pilotos históricos han pasado por Ferrari, así que se me vengan a la cabeza rápidamente. Por supuesto, Michael Schumacher, o sea, nadie tiene duda acerca de ello, Fernando Alonso, Alain Prost, Niki Lauda, muchísimos también. Por ejemplo, Ayrton Senna no, pero ¿Ayrton Senna hubiera ido a Ferrari? No lo sabemos. Le quedaba mucha carrera. Podría haber sido que hubiera acabado yendo a Ferrari en alguna ocasión. Pero, ¿qué me refiero? Que al final los más históricos en la Fórmula 1, muchos de ellos han pasado por el equipo Ferrari. ¿Veremos a Lewis Hamilton vestido de Ferrari? Pues sabemos que ha habido muchos intentos, lo ha comentado el propio Lewis Hamilton, que estuvo abiertamente en negociaciones con Ferrari en 2019, que menos mal que no se fue porque 2020 de Ferrari telita. Lo ha comentado muchas veces, desde Mercedes en su día intentaron un intercambio, esto lo ha comentado Fernando Alonso, intentaron un intercambio en 2013 por Hamilton y Alonso, ahí podría haber ido Hamilton a Ferrari, el que no quiso ahí fue Fernando Alonso, error de Fernando Alonso, pero bueno, porque fue justo antes del año de la era híbrida, pero bueno, error de Fernando Alonso a posteriori, en ese momento era normal. Entonces, ¿puede ser que vayamos a Ferrari? Pues no lo sé, pero desde luego es algo que se lleva hablando ya bastantes semanas, bastantes meses y está ahí esa posibilidad. La que no está la posibilidad es el equipo Red Bull y como os estoy comentando, tenemos declaraciones desde el propio Red Bull indicando que Hamilton a Red Bull es imposible. Lo ha dicho el propio Christian Horner y ha descartado que vayan a fichar a Lewis Hamilton para 2024. Dice que ha alabado el talento que tiene Luis, ha dicho que tiene mucho talento, pero que están muy contentos actualmente con su dupla de pilotos entre Verstappen y Pérez. Dice que tiene claro incluso que Hamilton, si sale de Mercedes, puede salir de Mercedes, pero que no va a ser porque Mercedes no le dé un coche ganador, porque esto lo ha comentado el propio Toto Wolff. Ha dicho que él tiene claro que si no son capaces de darle un coche ganador, Hamilton se irá. Pero él comenta que eso no va a pasar porque está convencido de que Mercedes va a acabar resolviendo sus problemas y estará en la lucha por el título. Por lo tanto, él descarta que por lo menos si se va, sea por eso. Y a Red Bull le ha cerrado la puerta. Así que veremos qué es lo que pasa con Lewis Hamilton. Esta es toda la actualidad sobre el piloto británico. Y ya, para finalizar, ahora tenemos una noticia un poco más breve, porque si no fuera más breve, pues os tiréis aquí media hora. Es unas declaraciones acerca de Carlos Sainz. ¿Y qué es lo que ha hablado? Pues bueno, hemos visto, sobre todo además Carlos Sainz es quien más está hablando acerca de esto, le hemos visto más involucrado hablando a los medios, porque Charles Leclerc no ha hablado tanto. Un Carlos Sainz que ha hablado sobre el rendimiento de Ferrari. Le hemos visto en otras ocasiones hablar sobre los problemas, ha comentado que el problema es que no saben gestionar el aire sucio, ha comentado que él confía plenamente en que Ferrari vaya a volver, pero ¿qué es lo que ha dicho o qué declaraciones os traigo exactamente ahora mismo de parte de Carlos Sainz? Pues bueno, Carlos Sainz ha hablado sobre los rendimientos actuales de la parrilla. Ya sabemos que Red Bull obviamente es el equipo dominador actualmente y Aston Martin se ha consolidado como el segundo equipo. Luego tenemos en un escalón a Mercedes y Ferrari y Carlos Sainz ha dicho que actualmente son el cuarto equipo. Dice que se llevó una desilusión bastante grande en Arabia Saudí porque pensaban que su ritmo de carrera iba a ser superior al de Mercedes, pero se dieron cuenta de que no y que actualmente son el cuarto equipo y tienen mucho trabajo por hacer. Eso es lo que ha dicho, les vimos superados, vimos que un Hamilton que salía noveno acabó consiguiendo pasarles, sí que les vino muy bien el safety car a Hamilton, le vino horrible a los Ferrari, pero es que aún así luego no tuvieron el ritmo. Y ya no te voy a decir a Hamilton porque Hamilton al principio de la resalida del coche de seguridad tiene neumáticos medios, entonces es más fácil que fuese más rápido. Es que no tuvieron el ritmo de igualar a George Russell. Ese es el problema. Entonces, ahora mismo Ferrari tiene que mejorar bastantes cosas. En Bahrein fueron mejor que ellos, en Arabia Saudí no han ido mejor que ellos, así que
más o menos están a la par, como he comentado a lo largo de este vídeo, pero son muchas cosas lo que tienen que mejorar en la escudería. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Hemos hablado de muchísimas cosas y estaré encantado de recibiros en los comentarios si me queréis comentar cualquier cosa de lo que hemos hablado. Yo os responderé por ahí en los comentarios, así que muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Simplemente recordad que me podéis seguir en mi Twitter, que os suscribáis al canal si os ha gustado el vídeo porque apoyaréis mucho y nos veremos mañana en el próximo vídeo. Un saludo.